Durante millones de años, la humanidad ha buscado entender su propio origen. Nos preguntamos de dónde venimos, cómo llegamos hasta aquí y qué nos diferencia de los demás animales. La respuesta no se encuentra en mitos ni leyendas, sino en una larga y sorprendente travesía marcada por la supervivencia, la adaptación y la transformación. Esta es la verdadera historia de cómo pasamos de ser simples simios a convertirnos en Homo sapiens. Antes de sumergirnos en esta fascinante línea del tiempo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a descubrir ahora cambiará para siempre la forma en que te miras a ti mismo y a la humanidad. Nuestra historia no comienza con ciudades, reyes ni monumentos. Comienza en un escenario mucho más antiguo, salvaje e impredecible, las selvas y sabanas de África, hace alrededor de 7 millones de años. Allí habitaban nuestros antepasados más remotos, criaturas que todavía no podían llamarse humanas, pero que ya compartían una raíz común con los chimpancés y gorilas actuales. Eran primates que se movían a 4 patas, trepaban árboles en busca de refugio y alimento, y vivían constantemente amenazados por depredadores. La vida era breve, peligrosa y dependía de la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante. En esa época, el clima del planeta comenzaba a transformarse. Regiones que antes eran selvas húmedas y densas se convirtieron lentamente en sabanas abiertas, donde los árboles escaseaban y el alimento no siempre estaba al alcance de la mano. Fue allí donde ocurrió una de las primeras grandes revoluciones en la historia de nuestra especie. Algunos de esos primates empezaron a erguirse sobre 2 piernas. El bipedismo no surgió de la noche a la mañana, sino como respuesta a una necesidad urgente. Caminar erguido permitía ver a los depredadores a distancia, recorrer mayores trayectos bajo el sol inclemente, sobre todo, liberar las manos. Ese pequeño cambio en la postura, que podría parecer insignificante, transformó por completo el rumbo de la evolución. Las manos libres ya no solo servían para apoyarse o trepar, sino que podían recolectar frutos, transportar crías y manipular objetos. Lo que hoy damos por sentado, caminar erguido, fue en aquel entonces una ventaja decisiva para sobrevivir en un mundo hostil. Cada paso sobre 2 piernas nos alejaba un poco más del mundo animal y nos acercaba a un destino que nadie, ni siquiera esos primeros homínidos, habría podido imaginar: el nacimiento del ser humano. Pero el bipedismo fue apenas el comienzo. Esa nueva postura abrió la puerta a la siguiente gran transformación: el uso de las manos para crear herramientas. Y con ellas, la inteligencia empezó a expandirse a un nivel que cambiaría todo para siempre. Con las manos libres comenzó un capítulo decisivo en nuestra historia. Lo que antes eran simples ramas o piedras encontradas al azar, poco a poco empezaron a ser usadas de forma intencional. Imagina a aquellos primeros homínidos golpeando un hueso con una roca hasta romperlo y acceder al tuétano nutritivo que escondía. Ese gesto, que parece simple, significó un salto evolutivo gigantesco. Por primera vez, nuestros ancestros estaban utilizando objetos del entorno no solo como apoyo, sino como extensiones de su propio cuerpo. Hace unos 2,5 millones de años aparece el Homo habilis, cuyo nombre significa precisamente hombre habilidoso. Este homínido fue capaz de tallar piedras y transformarlas en herramientas con filo. Esas lascas cortantes servían para abrir carne, desprender pieles y acceder a recursos antes imposibles de aprovechar. Ya no dependían únicamente de la fuerza de sus dientes o de la casualidad de encontrar un fruto blando. Habían inventado la tecnología. Con una simple piedra afilada, su mundo se amplió radicalmente. El impacto fue mucho más profundo de lo que parece. Gracias a estas herramientas, el Homo habilis pudo diversificar su dieta, incorporar más carne y, con ello, obtener más energía. Esa energía extra alimentó el órgano más hambriento de todos, el cerebro. Y como resultado, poco a poco fue creciendo, desarrollando nuevas capacidades. El pensamiento se volvió más complejo, la memoria más amplia, la coordinación más precisa. Este cambio también abrió las puertas a algo aún más trascendental: la cooperación. Usar herramientas no era solo cuestión de fuerza, sino de aprendizaje y transmisión. Alguien debía mostrar cómo golpear la piedra para obtener una lasca perfecta. Ese acto simple fue el inicio de la enseñanza, de la cultura, de la primera chispa de conocimiento compartido. Sin embargo, los retos no desaparecieron. La vida seguía siendo dura, con sequías, depredadores y competencia feroz con otras especies. Y fue precisamente esa lucha constante por la supervivencia lo que impulsó a nuestros ancestros a ir todavía más lejos. El fuego, la migración y nuevas especies de homínidos estaban por aparecer, llevando la evolución a un nivel que transformaría por completo nuestro destino. El crecimiento del cerebro abrió la puerta a un cambio aún más profundo:
el surgimiento del Homo erectus hace casi 2 millones de años. Esta especie no solo perfeccionó el uso de herramientas, creando hachas de mano más elaboradas y resistentes, sino que alcanzó un logro que marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad: el dominio del fuego. Imagina la escena. Una noche en medio de la sabana africana, donde las sombras se alargaban y los rugidos de los depredadores resonaban en la oscuridad. Hasta entonces, la noche significaba miedo, vulnerabilidad y frío. Pero con el fuego, todo cambió. La luz espantaba a los animales. El calor protegía de las temperaturas gélidas. Lo más revolucionario de todo, los alimentos podían cocinarse. Cocinar no era un simple detalle. Transformaba raíces duras en comida blanda, eliminaba parásitos y hacía que la carne liberara más nutrientes en menos tiempo. Esto permitió que el Homo erectus obtuviera la energía necesaria para sostener un cerebro en expansión constante. El fuego también modificó la vida social. Alrededor de las hogueras nacieron los primeros círculos comunitarios. Allí se compartían alimentos, se fortalecían vínculos y probablemente se gestaron las primeras formas de comunicación simbólica. El fuego unió a los grupos y les dio un nuevo sentido de pertenencia. Ya no eran individuos aislados. Eran comunidades capaces de enfrentar juntas un mundo hostil. Además, el Homo erectus fue el gran viajero de la prehistoria. Armados con fuego, herramientas y cooperación, salieron de África y se expandieron hacia Asia y Europa. Esa migración, que habría parecido imposible para especies anteriores, abrió el mapa de posibilidades para la humanidad. Cada nuevo territorio imponía desafíos distintos: climas helados, montañas implacables, desiertos interminables. Y sin embargo, el Homo erectus los enfrentó con éxito, demostrando que la verdadera fuerza de nuestra especie no era solo física, sino adaptativa. La conquista del fuego representó algo más que supervivencia. Fue el primer paso en la larga historia del dominio humano sobre la naturaleza. Un dominio que tendría consecuencias grandiosas, pero también devastadoras. Porque cada avance que nos acercaba al futuro escondía también nuevas pruebas, nuevas crisis y la necesidad de reinventarnos una y otra vez. La expansión del Homo erectus abrió el camino para una diversidad sorprendente de especies humanas que habitaron distintos rincones del planeta. La evolución no siguió una sola línea recta hacia nosotros, sino que fue una especie de árbol lleno de ramas que crecían en paralelo. Mientras unos desaparecían, otros sobrevivían, cada uno adaptándose a su propio entorno. En Europa y parte de Asia surgieron los neandertales. Eran fuertes, robustos, perfectamente diseñados para soportar climas fríos y hostiles. Su cuerpo ancho y musculoso retenía el calor, y su cerebro, incluso más grande que el nuestro, les permitía fabricar herramientas sofisticadas y organizarse en grupos pequeños pero eficientes. Los neandertales no eran bestias primitivas, como durante mucho tiempo se les retrató. Cazaban en equipo, cuidaban de los heridos y hasta practicaban rituales funerarios, demostrando un nivel de conciencia sorprendente. En otros puntos del planeta aparecieron especies aún más enigmáticas. En la isla de Flores, en Indonesia, vivió el Homo floresiensis, un homínido diminuto de poco más de 1 metro de altura, al que los científicos llaman cariñosamente el hobbit. Su pequeño tamaño era una adaptación a la vida insular, donde los recursos eran escasos y la naturaleza imponía límites implacables. Más al norte, en Siberia, existieron los denisovanos, descubiertos hace apenas unas décadas a partir de fragmentos de ADN. Aunque sabemos poco de ellos, su legado vive en nuestros genes, especialmente en poblaciones de Asia y Oceanía. Cada una de estas especies enfrentaba los mismos desafíos universales: cómo alimentarse, cómo protegerse del frío, cómo defenderse de los depredadores y cómo convivir en grupo. Pero cada una encontró respuestas distintas, estrategias únicas para sobrevivir. Por miles de años, varias humanidades coexistieron al mismo tiempo en diferentes regiones del planeta. Imagina aquel mundo donde no existía un único ser humano, sino varias especies distintas compartiendo la Tierra. Sin embargo, la historia no permitiría que todas sobrevivieran. Una nueva especie estaba por aparecer en África, con características que cambiarían el rumbo de todo. Una especie capaz de soñar, de imaginar lo inexistente y de unir a cientos de individuos bajo una misma idea. Esa especie éramos nosotros, los Homo sapiens. Mientras los neandertales dominaban Europa y los denisovanos se expandían en Asia, en África surgía una nueva especie que cambiaría el rumbo de la historia: el Homo sapiens. Hace unos 300.000 años, nuestros primeros ancestros directos comenzaron a caminar por las llanuras africanas. A simple vista,
No parecían tan distintos de otras especies humanas, pero escondían un rasgo que se convertiría en su arma más poderosa, una mente capaz de imaginar lo invisible. El Homo sapiens no se limitaba a sobrevivir en su entorno, lo transformaba. Empezó a crear herramientas más finas, a elaborar vestimentas y a perfeccionar la caza con estrategias colectivas. Pero lo más sorprendente no estaba en la piedra ni en la piel, sino en el mundo interior. Fue en esta especie donde surgió el pensamiento simbólico, la capacidad de crear significados más allá de lo tangible. De repente, una cueva podía ser un templo, un hueso tallado podía representar un espíritu, y un funeral se convertía en un acto cargado de sentido. Las primeras pinturas rupestres son testimonio de esa revolución invisible. En cuevas como las de Chauvet o las Caux, los sapiens dejaron huellas de bisontes, caballos y escenas de caza. No eran simples decoraciones, eran narraciones, símbolos de algo mayor, quizás plegarias para una caza exitosa o expresiones de creencia sobre más allá. Allí nació la cultura. Allí apareció, por primera vez, la capacidad de contar historias. Este salto mental marcó la diferencia frente a otras especies humanas. Mientras los neandertales eran fuertes y resistentes, los sapiens podían unir fuerzas a través de mitos y símbolos. Una tribu podía creer en un mismo espíritu protector, en un tótem o en un ancestro común, y esa creencia era suficiente para mantenerlos unidos y organizados. El poder de la imaginación colectiva superó a la fuerza bruta. El Homo sapiens comenzó entonces a expandirse con una ventaja decisiva. No solo tenía músculos y herramientas, tenía ideas. Ideas que podían sobrevivir al tiempo, transmitirse de generación en generación y multiplicar su alcance. Ese don único lo convertiría en la especie dominante, capaz de desplazar y en algunos casos extinguir a las demás humanidades que compartían el planeta. El nacimiento del pensamiento simbólico fue, en realidad, el verdadero inicio de lo que hoy entendemos como humanidad. Pero lo que estaba por venir era aún más poderoso. La capacidad de unir a cientos, incluso miles de individuos, bajo una misma visión. La verdadera revolución del Homo sapiens no fue la fuerza física ni siquiera la habilidad técnica, sino algo mucho más profundo. La capacidad de unir a grandes grupos de personas alrededor de ideas compartidas. Donde otras especies humanas podían vivir en pequeños clanes de 30 o 40 individuos, los sapiens lograron coordinarse en comunidades de cientos, incluso miles. Y lo lograron gracias al poder de la imaginación colectiva. Imagina a un grupo de cazadores que creen el espíritu de un animal protector. Esa creencia no se puede tocar ni ver, pero es suficiente para generar confianza y cooperación. Otro grupo, a kilómetros de distancia, puede compartir esa misma historia y, al encontrarse, unirse bajo el mismo símbolo. Eso era imposible para los neandertales o los denisovanos, que dependían casi exclusivamente de lazos familiares directos. Los sapiens, en cambio, podían crear vínculos invisibles que trascendían la sangre. Este poder narrativo fue decisivo en la supervivencia. Al poder unir a más personas bajo un mismo mito, los sapiens podían organizar cacerías masivas, defender territorios con mayor eficacia, cuando era necesario, enfrentarse a otras especies humanas. La evidencia arqueológica sugiere que, a medida que los sapiens se expandían desde África hacia Europa y Asia, los neandertales y denisovanos comenzaron a desaparecer. No siempre fue por guerras abiertas, pero la competencia por recursos y la superioridad organizativa del sapiens inclinaron la balanza. Aún así, no todo fue exterminio. El ADN nos revela que sapiens, neandertales y denisovanos se cruzaron entre sí. Hoy, millones de personas llevan en su genética fragmentos de esas especies desaparecidas. Somos, en parte, herederos de ellos. Pero solo el Homo sapiens logró construir un proyecto global de supervivencia. Este poder de creer colectivamente también trajo consigo los primeros mitos y rituales organizados. Los enterramientos se volvieron más elaborados, aparecieron collares de conchas y pigmentos usados como adornos, y los grupos comenzaron a reconocerse como algo más que animales. Empezaron a verse como comunidades con identidad y destino. Fue aquí donde nació la semilla de lo que más tarde serían las religiones, las naciones y las culturas. Los sapiens no solo vivían, empezaban a imaginar futuros posibles. Y esa capacidad los llevó a dar un paso gigantesco que cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. Salir de África y conquistar el mundo. Hace unos 70.000 años, un grupo de Homo sapiens tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Abandonar África. Nadie sabe con certeza qué los impulsó a marcharse. Tal vez la búsqueda de nuevas fuentes de alimento, tal vez presiones climáticas, o quizás la curiosidad innata que siempre nos ha caracterizado. Lo cierto es que,
Poco a poco, comenzaron a expandirse hacia el Medio Oriente, y desde allí se abrieron camino hacia Asia, Europa y más tarde hasta Oceanía y las Américas. Este viaje no fue sencillo. Cada nuevo territorio representaba un desafío extremo. En las heladas estepas del norte, los sapiens debieron enfrentarse a temperaturas que congelaban la piel en minutos, obligándolos a confeccionar ropas de pieles más elaboradas y a perfeccionar refugios contra el frío. En las selvas tropicales, el problema era diferente: humedad, insectos, animales salvajes y enfermedades desconocidas. En los desiertos, la escasez de agua y alimento ponía a prueba la resistencia del cuerpo humano y la capacidad de organización de los grupos. Lo sorprendente es que, en cada lugar, los sapiens no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. En climas fríos, desarrollaron técnicas de caza de grandes animales como mamuts y bisontes. En islas y costas, construyeron las primeras embarcaciones rudimentarias y aprendieron a pescar con eficacia. En tierras áridas, inventaron métodos de almacenamiento de agua y herramientas más resistentes. La clave no fue la fuerza individual, sino la adaptación colectiva y el ingenio compartido. Este proceso también aceleró la diversidad cultural y física. La exposición a distintos ambientes generó variaciones en la piel, el cabello y otros rasgos, marcando el inicio de la diversidad humana tal como la conocemos hoy. Al mismo tiempo, las experiencias únicas de cada grupo dieron origen a tradiciones, lenguajes y mitologías diferentes. La humanidad se expandía y, con ella, nacían las primeras semillas de identidad cultural. La expansión global también trajo consecuencias para las otras especies humanas. Allí donde llegaban los sapiens, los neandertales y denisovanos retrocedían, hasta que finalmente desaparecieron. Y aunque una parte de ellos vive en nuestros genes, sus culturas se extinguieron. Los sapiens, en cambio, seguían avanzando sin detenerse, impulsados por una mezcla de necesidad y ambición. La conquista del mundo no era el final de la historia, sino el inicio de una nueva etapa. Porque después de poblar cada rincón de la Tierra, los sapiens iban a dar otro salto decisivo: dejar atrás la vida nómada y crear algo completamente nuevo: la agricultura. Durante decenas de miles de años, los Homo sapiens vivieron como cazadores-recolectores, moviéndose constantemente en busca de animales y frutos. Pero hace unos 10.000 años, en distintos lugares del planeta, algo extraordinario sucedió. La humanidad comenzó a domesticar la tierra. Esta transición, conocida como la Revolución Neolítica, cambió radicalmente la relación del hombre con la naturaleza y marcó el inicio de la civilización. En el creciente fértil, entre los ríos Tigris y Eufrates, los primeros grupos aprendieron a cultivar trigo y cebada. En China, el arroz se convirtió en la base de la alimentación. En América, el maíz, el frijol y la calabaza transformaron la dieta, mientras que en África, el sorgo y el mijo sostuvieron comunidades enteras. Por primera vez, el ser humano dejó de depender únicamente de lo que encontraba y comenzó a producir su propio alimento. El impacto fue inmenso. Con la agricultura, ya no era necesario desplazarse constantemente. Las aldeas surgieron alrededor de los campos, y poco a poco se convirtieron en pueblos y, más tarde, en ciudades. El excedente de comida permitió que algunos miembros de la comunidad se dedicaran a otras tareas: fabricar herramientas, construir casas, intercambiar productos o liderar a los demás. Así nació la división del trabajo, y con ella, las primeras formas de organización social. Pero la agricultura no solo trajo beneficios. La vida sedentaria trajo consigo enfermedades que antes eran raras en grupos nómadas, como epidemias que se propagaban rápidamente en comunidades densamente pobladas. Además, el control de la tierra y de los recursos generó desigualdades. Algunos acumulaban riquezas mientras otros quedaban sometidos. Las primeras guerras por territorio comenzaron a surgir, y con ellas una violencia organizada que hasta entonces no existía. Sin embargo, el avance fue imparable. La domesticación de animales como vacas, cabras, caballos y cerdos multiplicó las posibilidades: fuerza de trabajo, leche, lana y transporte. Los ríos se convirtieron en arterias de comercio, y la invención de la escritura, ligada al registro de cosechas y transacciones, inauguró la historia tal como la conocemos. La humanidad había dado un salto irreversible. Ya no era solo parte de la naturaleza, ahora empezaba a controlarla. La Revolución Neolítica fue el inicio de un camino que nos llevaría a grandes imperios, religiones organizadas y descubrimientos científicos. Pero, antes de todo eso, quedaba por consolidar un rasgo que nos definiría como especie: la necesidad de entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Con la agricultura y el sedentarismo, los sapiens ya no solo luchaban por sobrevivir.
Empezaron a preguntarse por qué existían, de dónde venían y qué significaba la vida. La necesidad de comprender el mundo dio origen a mitos, religiones y, mucho más tarde, a la ciencia. Era un nuevo tipo de hambre, no de alimento, sino de conocimiento. En Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica, los primeros grandes pueblos construyeron templos, pirámides y calendarios. Estas estructuras no eran solo símbolos de poder, sino intentos de entender el cosmos. Los movimientos de las estrellas y del sol se registraban con precisión, no por simple curiosidad, sino porque de ellos dependía la siembra y la cosecha. Así nació la astronomía, una de las primeras ciencias, ligada directamente a la supervivencia. El pensamiento simbólico, que había comenzado en las cuevas, ahora alcanzaba niveles monumentales. Los mitos explicaban tormentas, sequías y enfermedades. Los dioses se convirtieron en personificaciones de las fuerzas naturales, y los rituales buscaban mantener el equilibrio entre lo humano y lo divino. Esta capacidad de crear narrativas colectivas no solo daba sentido a la vida, sino que mantenía unida a la comunidad. Pero junto a la religión apareció otra chispa, la curiosidad crítica. En Grecia, pensadores como Tales, Pitágoras y Aristóteles comenzaron a buscar explicaciones más allá de los mitos, sentando las bases de la filosofía y la ciencia. En India y China, textos antiguos exploraban la medicina, las matemáticas y la naturaleza de la mente. La humanidad comenzaba a caminar en dos direcciones a la vez, una que buscaba respuestas en lo sagrado y otra que intentaba hallarlas en la observación y la razón. Este impulso por comprender trascendió los siglos. Del cálculo de eclipses al diseño de catapultas, de las primeras bibliotecas al uso de la pólvora, el sapiens nunca dejó de cuestionar. Cada descubrimiento alimentaba el siguiente, y así, la evolución biológica dio paso a una evolución cultural y tecnológica mucho más veloz. Mientras nuestros cuerpos seguían siendo casi los mismos desde hacía decenas de miles de años, nuestra mente y nuestras creaciones avanzaban a una velocidad sin precedentes. El ser humano ya no era un simple sobreviviente de la naturaleza, se había convertido en su intérprete, en muchos casos, en su transformador. Sin embargo, aún faltaba el último giro de esta historia: entender que todo lo que somos hoy, nuestra ciencia, nuestras ciudades y nuestras creencias, tiene raíces profundas en ese largo viaje evolutivo que comenzó con un simio erguí de la sabana africana. Y así llegamos al capítulo final de este largo viaje. Nosotros, los Homo sapiens. Cuando miramos hacia atrás, descubrimos que nuestra historia no fue una línea recta, ni un camino predestinado. Fue una sucesión de cambios, accidentes y adaptaciones que, poco a poco, moldearon a la única especie humana que sobrevivió hasta hoy. Somos fruto del azar tanto como de la necesidad. Si el clima en África hubiera variado de otra manera, si ciertos grupos no hubieran migrado, si una catástrofe hubiera borrado a nuestros ancestros, quizás nunca habríamos existido. Lo que nos trajo hasta aquí no fue solo la fuerza ni la inteligencia individual, sino la capacidad de adaptarnos colectivamente. Aprendimos a caminar erguidos, a usar las manos para crear, a encender el fuego, a cooperar en grupos cada vez más grandes, a imaginar símbolos que nos unieran, a expandirnos por todo el planeta y, finalmente, a domesticar la naturaleza. Cada etapa fue una prueba y cada prueba nos transformó. Hoy, cuando miramos nuestro reflejo en el espejo, vemos un cuerpo que aún guarda huellas de ese pasado lejano, manos diseñadas para trepar, dientes que recuerdan una dieta más salvaje, instintos que alguna vez fueron esenciales para la supervivencia en la sabana. Pero dentro de ese cuerpo late una mente que trasciende, capaz de crear ciudades que brillan de noche, máquinas que vuelan, telescopios que observan galaxias a millones de años luz y preguntas que viajan más lejos que cualquier nave espacial. La verdad oculta de cómo nacimos es que nunca dejamos de transformarnos. Nuestra evolución no se detuvo con el Homo sapiens. Continúa, solo que ahora no solo con genes y mutaciones, sino con ideas, cultura y tecnología. Somos la especie que inventa su propio futuro, y quizás esa sea nuestra característica más peligrosa y a la vez más grandiosa. El viaje desde el simio hasta nosotros no fue inevitable, pero sucedió. Y nos recuerda que, aunque creemos dominar el mundo, seguimos siendo parte de una historia mucho más grande. La historia de la vida en la Tierra. Una historia que aún no termina. Y ahora que conoces este viaje increíble, desde aquellos simios que se irguieron en la sabana hasta nosotros, los Homo sapiens, surge una pregunta inevitable. ¿Qué nos espera a partir de aquí? ¿Estamos en la cima de nuestra evolución, o apenas en el inicio de otra transformación aún más profunda? Lo cierto es que nuestra historia demuestra que nada está escrito. Cada cambio climático,
Cada descubrimiento, cada decisión colectiva puede abrir caminos inesperados. Quizás, dentro de miles de años, nuestros descendientes miren hacia atrás y nos vean a nosotros como una etapa más en una cadena que aún continúa. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Crees que la humanidad sigue evolucionando? ¿O piensas que ya hemos alcanzado nuestro punto máximo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta conversación no termina aquí. Si este viaje por nuestra verdadera historia te ha fascinado, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video. Así seguiremos explorando juntos los secretos más profundos y sorprendentes de nuestro pasado y de nuestro futuro.